Hola, hola familia de Toulouse Radio, es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes en un nuevo Nexo Juvenil con temas tan importantes, tan relevantes para nosotros como jóvenes y que sabemos que el Señor tiene una palabra muy especial preparada directa para nuestro corazón. Y el día de hoy me encuentro muy contenta, me encuentro muy feliz porque tenemos una invitada a mi hermana Sofía González, que me gustaría darle la más cordial bienvenida. Es un gusto poder compartir contigo en este Nexo Juvenil con un tema bastante relevante. Me gustaría presentarte y pues darte la bienvenida. Es un gusto que estés aquí con nosotros otra vez. Bueno, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, la sea la hora que nos estén pues escuchando. Es un placer para mí estar aquí, igualmente con Cassandra por acá, hablando de un tema que la verdad que siento que tiene mucha relevancia, tanto para jóvenes como para adultos. La verdad que creo que está presente en todas las personas, todos los que somos hijos de Dios, nos vemos enfrentando esto que vamos a hablar, creo que casi que todos los días, todo el día. Entonces, creo que realmente va a ser un tema que va a ser de bastante bendición y la verdad que me emociona mucho lo que el Señor va a hablar a través de nosotros. Lo mencionabas tú, es un tema que está presente en la vida tanto de jóvenes, adultos, niños y todo el día, ¿verdad? Todo el día recibimos las tentaciones diarias, es el título de nuestro Nexo Juvenil, las tentaciones diarias y el dominio propio. Y es un tema bastante rico, ¿verdad? Siento que vamos a disfrutar mucho esta plática ya que es algo que sufrimos todos los días. No hay día que no venga la tentación a nuestra vida y más, tú lo decías, siendo hijos del Señor y teniendo el temor del Señor y tratando de evitar el pecar, ¿verdad? El caer. Y me gustaría que empezáramos a este nexo juvenil definiendo qué es la tentación. Y la tentación es todo aquello que intenta alejarnos de lo correcto, todo aquello que intenta hacernos caer en pecado y todo aquello que intenta apartarnos del Señor, apartarnos de sus caminos y está siempre anda como que junto con nosotros, siempre se presenta en amigos, en misma familia, en la escuela, en el trabajo, en cualquier momento y en cualquier lugar están las tentaciones en nuestra vida. Creo que sí, no podría agregar más, la verdad que siento que justo precisamente eso es la tentación, creo que es como obstáculo, esa piedrita que nos quiere hacer tropezar y caer y que lastimosamente son estas ataques del enemigo básicamente que nos quieren hacer caer y nos quieren hacer señalarnos cuáles son nuestros errores. Y bueno, yo paso bastante en redes sociales y vi un video una vez que decía precisamente esto, de que Satanás siempre nos va a llamar por nuestro error y es precisamente lo que él busca, señalarnos y decirnos es que vos te equivocaste en esto, es que vos haces esto. Pero el Señor obviamente nos va a llamar siempre por nuestro nombre, porque para el Señor el pecado no es tan relevante como lo es su amor para con nosotros. Em, Creo que me parece importante también que podamos entender un poco sobre que la tentación, yo siento que la tenemos como bien satanizada la palabra. Creo que la gente como cristianos le tenemos mucho miedo, mucho pavor y decimos como que no, es que la tentación, no, si a mí me da tentación es porque yo estoy lejos del Señor, le voy a fallar, ya le estoy fallando y no, yo creo que al contrario, la tentación es básicamente esto previo antes del pecado, no es directamente, no es equivalente al pecado, pero es este pasito antes, que ya si nosotros cedemos, entonces caemos en un pecado, entonces caemos en un error. Pero creo que el Señor nos ha dejado, y creo que lo vamos a poder desarrollar también en este tiempo, que el Señor nos ha dejado también las herramientas para poder sobrellevar la tentación. Entonces, creo que precisamente esto, la tentación es este pasito antes, es este segundito decisivo, si no, nos vamos a alejar o nos vamos a acercar más al Señor. Sí, me encanta lo que dices del video que te encontrabas acerca de que Satanás siempre te señala por tu error, más el Señor siempre te habla o te reconoce por tu nombre. Entonces vemos aquí la importancia de que el enemigo es el que pone en nuestra vida las tentaciones y ahorita tú lo mencionabas, tenemos así como que atemorizadísimos cuando escuchamos tentaciones, pero es ese tipo de, no sé si lo has visto, yo creo que sí, anda muy común las banderas rojas
de que banderas rojas y banderas verdes, no sé, y que amiga, estaban las red flags, ¿verdad? Y Ujú. entonces son esas banderitas rojas, esos foquitos rojos que nos intentan alarmar para poder llevar a cabo ese pecado. Entonces, como tú lo decías, es un antes de realizar el pecado. Como jóvenes debemos de reconocer que la tentación y reconocer cuál es el propósito de ese pensamiento. Y quiero comentar acerca de que las tentaciones no siempre llegan como pecado así directo, como ándale, aquí está, toma, fuma, ve pornografía, no sé, el tipo de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no sé, ese tipo de cosas que nosotros como jóvenes sabemos que son pecado. Muchas veces no te lo ponen así como que el cartelón de pecado, ¿no? Sino que te lo disfrazan de diversión, de esa curiosidad. ¿A poco tú nunca lo has hecho? Entonces ya entra el enemigo con la tentación. Ándale, nada más, tú del grupito no lo has hecho. Entonces es esa también presión social, es esa emoción que a veces la tentación llega disfrazada de esa emoción, de esa tristeza. Ay, es que yo me siento tan triste, ay, es que yo me siento tan solo y el enemigo parece que anda alrededor de nosotros nada más viendo a ver como que qué estamos diciendo, qué estamos pensando y a veces llega esa tentación disfrazada de popularidad, ¿verdad? De, oye, pues es que si haces esto te vas a volver el más popular. En el caso de los que estamos estudiando la universidad, no sé si estés estudiando actualmente la universidad, ¿verdad? O la preparatoria. Entonces llega disfrazado de ese, ¿no? Para que tú seas el más top y no sé, cosas de ese tipo. Entonces llega disfrazado de algo no tan malo. Te digo, el enemigo es tan astuto que no nos lo presenta con el nombre del pecado, sino que nos lo disfraza de una manera, se pudiera decir que inocente para que nosotros caigamos, pero es donde nosotros como jóvenes debemos de ver los focos rojos, las banderas rojas que nos están indicando que es la tentación para que logremos entender que el enemigo está poniendo la tentación, pero no quiere decir que ya pequemos directamente. Sí, completamente. Y creo que me parece bastante importante retomar esta parte en la Biblia donde Jesús, el mismo Jesús también fue tentado. Esto nos hace, y creo que por algo está en la Biblia, por algo fue parte de la historia de Jesús, por algo fue este momento clave que se tomaron tanto Mateo como Marcos y todas estas personas que se encontraban cerca de Jesús y que el Señor les reveló el redactar y esta parte encontrarlas nosotros en la Biblia para poder realmente entender que Jesús también nos entiende, que nos van a tentar. Em, Creo que como tú decías, muchas veces no se nos va a presentar como algo feo, al contrario, Satanás sabe cómo llegarnos, sabe cómo ponernos las cosas maquilladitas, por así decirlo, arregladitas. Y creo que muchas veces lo que más se me viene a la mente es como estos videos, películas, caricaturas que cabal nos sale el angelito, el diablito diciéndonos que sí, que no, que qué hacer. Pero también me parece bastante importante hablar y tocar el punto de que esta parte de la tentación, yo siempre lo he interpretado desde dos puntos, de que uno, la tentación siempre suele llegar porque es este pecado que nos quiere entrar y quiere llegar a satisfacer o llenar el vacío de algún hueco o de alguna necesidad que nosotros aún no le hemos entregado al Señor. Entonces muchas veces, por ejemplo, la necesidad de personas que han sido heridas en su pasado o que no han recibido amor, muchas veces viene de que ellas se ven tentadas a querer encontrar esta necesidad de amor o atención en personas o en lugares o sentirse reconocidos o sentirse vistos. Entonces creo que el Señor, Satanás sabe cómo atacarnos esa parte. Y también siempre, pues como te decía, yo veo bastante redes sociales y creo que gracias a Dios he logrado construir como un algoritmo bastante pues cristiano con que, pues, que me permite también aprender de la Biblia mientras estoy scrolleando, ¿verdad? No todo es perder el tiempo. Entonces, entre uno de estos días que yo estaba viendo mi TikTok, me salió un video de un creador de contenido donde habla que muchas veces estos pecados que constantemente nos están bombardeando, en los que constantemente nosotros sentimos que estamos fallándole al Señor, son estos pecados que están ligados a nuestro propósito. Porque muchas veces hay pecados o hay acciones o hay cosas que están diseñadas para alejarnos específicamente de nuestros dones, de nuestras habilidades que nosotros tenemos
que realmente están hechas y que el Señor nos las ha puesto para servirle a Él. Por ejemplo, te doy un ejemplo X que se me acaba de ocurrir ahorita. Digamos que yo supiera cantar, un ejemplo. Digamos que yo sé cantar y que mi voz el Señor me la ha dado para que yo le pueda adorar y le pueda cantar y le pueda predicar. Pero viene y mi vicio y mi tentación viene siendo la parte de cigarros, un ejemplo, que obviamente va a dañar mi parte de respiración y todo lo demás. Entonces, creo que este video me lo explicó bastante bien y fue algo que me quedó como marcadísimo y cuando yo lo vi fue como, wow, porque literalmente tiene todo el sentido del mundo. Es esta tentación que viene y me hace tropezar y me hace alejarme de mi propósito. Fíjate que mencionabas estos dos aspectos, que es llenar ese vacío, que no sé si tú has escuchado, pero en lo personal tengo mis amigas y mis amigos y veo que todos siempre buscan llenar un hueco. Todos los jóvenes tienen un hueco que llenar. No sé si tú te has fijado, todos presentan este tipo de tristeza, de emociones, es que cuando yo estaba pequeño esto, es que cuando yo estaba pequeño lo otro. Entonces tratan de llenar ese hueco, no con el Señor, sino cediendo a la tentación, los jóvenes del mundo. Y como jóvenes cristianos, la verdad también, a veces en vez de ocupar ese huequito, como tú lo decías, ese agujerito, ese hoyito que está ahí, llenarlo con la palabra del Señor, decidimos escuchar al diablito, tú también lo mencionabas, escuchar al diablito de nuestra cabeza y ceder a esa tentación y llegar al pecado, porque vemos en la palabra del Señor que el mismo nuestro Señor Jesucristo fue tentado y nuestro Señor Jesucristo en ningún momento cometió pecado, Él fue limpio y nunca, nunca, nunca cometió ningún pecado. Entonces, el hecho de que venga la tentación a nuestra vida no quiere decir que estamos pecando. Lo malo es cuando cedemos a esa tentación. Y mencionabas otro aspecto que es robar el propósito. Como jóvenes, el día de hoy yo veo que en la juventud hay mucho talento, tenemos mucho talento. En redes sociales vemos talento al por mayor. Entonces, el enemigo sabe cuál es ese propósito que nosotros como hijos del Señor tenemos. Y viene a mi mente el ejemplo de un joven muy conocido que él en serio tiene mucho potencial, tiene mucho talento. El día de hoy hay jóvenes muy capaces y él es muy capaz, pero el enemigo ha llegado con esa tentación que ha robado su propósito. Y el enemigo es lo que quieren los jóvenes, meter esa tentación, que acepten, y es así como que, ¡pum!, aceptaste mi tentación, te robo tu propósito. Entonces, como jóvenes debemos de estar listos, debemos de estar prestos, debemos de estar preparados para lograr identificar, como yo decía ahorita, esas banderas rojas que nos quieren alejar. Aparte de que el enemigo sabe cuál es nuestro punto débil. En la palabra del Señor encontramos cuando el enemigo tentó a Jesús, Jesús se encontraba en ayuno. Entonces, él llega y le ofrece comida, pues, o sea, y Jesús pudiera haber dicho, bueno, pues es que es comida, ya ayuné bastantes días, creo que el Señor ya vio el esfuerzo que yo hice, pues qué tanto es, pero él supo identificar que Satanás estaba reconociendo alguno de los puntos en ese momento Jesús estaba necesitado de comida. Claro que pues el Señor había dado en él el dominio propio para lograr controlar su hambre, pero poniéndolo, enfocándolo a los jóvenes, puede hacer que el enemigo sabe qué es lo que nos gusta, por decir, si yo en lo personal canto, entonces el enemigo sabe que yo canto y pone ese tipo de tentaciones para robar mi propósito y mi voz pueda hacer que llegue esa tentación de formar en algún momento me llegó esto que fue ir a Estados Unidos a abrir conciertos de artistas importantes. Me escucharon un muchacho en el Cívico que venía de parte pues de una compañía que no quiero decir nombres ahora para no promocionar, pero muy importante, que está en México, ciudad capital. Entonces me escuchó y me dijo, qué bonita voz, ¿no te gustaría en algún momento y pues venirte con nosotros y abrir conciertos de artistas en Estados Unidos? O sea, y eso pudo llegar a ser muy atractivo. O sea, era una tentación que el enemigo puso en mi vida y que yo tuve que, bueno, pues uso de ese dominio propio y es así como que no, porque sabía yo que no soy muy fácil de envolver con las cosas del mundo, la verdad, siento que soy una persona muy firme en los caminos del Señor, pero el que anda con lobos, aullar aprende, dice el dicho. Entonces, en algún momento te llegas a enrollar. Por más cerca que estés del Señor, si cedes a las tentaciones que pone el enemigo, en algún momento vas a llegar a pecar. Yo siento que tú, como joven creadora de contenido,
pues te ha llegado ese deseo pues que más seguidores y todo ese aspecto bonito que yo sé que sientes, un buen comentario y esto. Entonces puede hacer que haya personas que también pongan malos comentarios acerca de que eres muy buena creando y tienes mucha gracia, pero otro tipo de contenido deberías de crear. Entonces llega esa tentación a tu vida de que pues dejes de hacer eso, pero el enemigo es lo que quiere como que robar ese talento. En mi caso es cantar, en tu caso es el hacer contenido para redes sociales porque tienes mucha gracia para hablar, entonces es robarte eso. Pero nosotros como jóvenes está así como que, híjole, entonces el Señor me ha dado el dominio propio, es hora de utilizarlo. Cuando no sé si tú estabas chiquita, acá en México se usaba mucho una caricatura que era la Dora la Exploradora. Entonces Sí. ella llegaba un momento en el que tenía que usar algo de su mochila. Entonces Ujú. es como que sacar el dominio propio de nuestra mochila y ponerlo en práctica y usarlo. Sí, completamente. Y bueno, agregando tu ejemplo, creo que también se me viene esa parte de Mickey Mouse, cuando siempre decía como, necesitamos yo churros, ¿verdad? Ya venía y nos traía la herramienta. Pero creo que literal, como tú lo mencionabas, viene a robarnos Satanás nuestro propósito. Y creo que muchas veces nosotros tenemos como muy, como decíamos, como satanizado o como que nos aterra la idea de tener que ser tentados o vernos en la situación de ser tentados. Pero creo, y esto es algo que a mí creo que me quedó, no recuerdo dónde, ni quién me lo dijo, ni cómo lo escuché, pero me quedó guardado en el corazón y eso creo que es lo importante. Que el Satanás no va a atacar a quien no esté bien parado en el Señor, porque obviamente quien Satanás ya tiene agarrado y ya sabe que lastimosamente anda en sus malos caminos, obviamente no le va a seguir tirando bombas, al contrario, a los que de verdad estamos aquí poniéndonos en la brecha, como decimos, poniéndolos la armadura del Señor y dando como guerra, porque al final todo esto son guerras espirituales, que sí las vemos aquí, que nos pasan cosas en la vida, pues en nuestra vida, pero realmente tiene un trasfondo más allá y es algo más espiritual, es algo más a nivel de que Satanás quiere que nosotros no logremos. Y claro, como tú decías, viene a querer robarnos precisamente nuestro propósito, alejarnos, señalarnos y hacernos sentir que no somos merecedores. Creo que muchas veces todos nos hemos sentido como, no, pero es que yo le fallé al Señor, ¿cómo le voy a ir a servir mañana a la iglesia? ¿Cómo voy a ir a hablar y ponerme y vestirme como que de verdad voy a servir si yo sé que no lo estoy haciendo bien? Entonces creo que también el Satanás viene y no solo por cosas así como súper graves que nosotros nos imaginamos, por como estos pecados que nosotros clasificamos como graves, ¿verdad? Que al final todo termina siendo pecado, pero muchas veces en esas cositas tan pequeñas es Satanás tranquilamente maquillándonos este pecado. Y creo que tú mencionabas bastante eso de la fuerza de voluntad, que no solo lo vemos en Jesús, que fue bastante tentado durante muchas veces, creo que también tenemos este ejemplo de David. David creo que es un gran ejemplo de esta parte de fuerza de voluntad, que se vio en la situación de estar con la esposa del mero mero, ¿verdad? De su jefe aquí, que se le llega a meter y que viene y que da visito y todo. Yo en lo personal soy alguien que se imagina bastante las cosas, soy bastante visual, entonces cuando yo estoy leyendo yo me imagino cómo pasaban las cosas. Y más que tengo una Biblia de estudio, entonces me encanta como ver como todos estos detalles. Y creo que yo me imagino al pobre David todo asustado, ¿verdad? Todo un niño y esta mujer que se me viene a presentar aquí. Y obviamente él lo que decidió hacer fue salir corriendo. Y eso fue tener su fuerza de voluntad, que al final lo metieron a la cárcel, que le hicieron aquí y allá. No era David, era José, perdón, me equivoqué. Se me fue la Biblia, hermanos, perdónenme, se me cruzaron los cables. Pero viene este pobre José y era un niño y ¿qué onda aquí? ¿Verdad? Yo me imagino que el pobrecito se debe haber asustado. Pero ahí vemos cómo él estaba bien parado y estaba súper firme en qué era lo que realmente él tenía que hacer, qué era lo que realmente era agradable ante los ojos del Señor. Y pues tenemos el versículo en 2 de Timoteo 1 al 7, yo lo tengo por acá anotado, y es que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces quiere decir que el Señor sabe que somos capaces de realmente ponernos un alto y decir, hey, no, vea. Y también tenemos la parte donde el Señor nos menciona todos los frutos del Espíritu, que son, digamos, como estas obligaciones que tenemos como cristianos que tener dentro de nuestro carácter, y entre ellos viene la templanza, la parte del dominio propio. Y creo que a mí muchas veces yo digo que yo soy fan, súper fan
creo que uno de mis discípulos favoritos es Pedro, porque Pedro era alguien súper impulsivo y me van a decir como, ¿y qué tiene que ver con la tentación? Pues Pedro creo que era súper tentado porque yo me imagino a Pedro queriendo darle duro a todo mundo y aléjense de Jesús y déjenme a Jesús y no se metan con él. Entonces, y a mí se me hace muy chistoso, yo me imagino, no sé si ustedes han visto The Chosen o Los Elegidos, creo que en español la serie, y se me hace súper chistoso porque hay escenas donde Jesús, no sé si son los bloopers, no me recuerdo bien, pero sale como riéndose en la actitud de Pedro, que Pedro era súper impulsivo, pero también dentro de nuestro carácter y dentro de nuestras formas, emociones, formas de pensar y todo lo demás, creo que también debe existir ese dominio propio. Muchas veces el callarnos, el pensar antes de hablar, el realmente, hey, esto de realmente va a demostrar que soy un hijo de Dios, sí o no. Entonces, me parece bastante interesante hablar esa parte del dominio propio relacionado con la tentación. Sí, decía, comentabas tú acerca de José, un joven ejemplar, ¿verdad? Pero tenemos otro joven que tenía un propósito grande, o sea, y llegó la tentación y él dijo así como que, uy, bien, lo acepto, Sansón. O sea, era un hombre con potencial, nos daba mucha risa porque de cuando mató a tantos hombres con una quijada de un De asno, de un burro. burro. Ujú. Ajá, entonces nosotras, mi hermano y yo nos reíamos y luego decíamos, o sea, qué padrísimo, o sea, qué poder el Señor, el Dios le había dado a Sansón y qué propósito tan grande él tendría. Pero entonces viene aquí el ponernos a reflexionar. Él fue un joven que se dio a la tentación, no usó del dominio propio que el Señor le había dado. Y el dominio propio no es algo que lo podamos hacer por nuestras propias fuerzas, al contrario, es algo que el Señor nos va dando. Entonces, a todos los jóvenes que el día de hoy nos están escuchando, seamos más como José, no seamos tanto como Sansón. Y hay varias áreas de nuestra vida en las que necesitamos tener dominio propio, desde el celular, el controlar nuestro uso en redes sociales, nuestra manera de hablar, como tú lo decías, de controlar nuestras emociones, de que a veces nos dicen, nos gritan, nos hacen, nos deshacen, así decimos acá. Entonces, tenemos nosotros que, tranquilo, uso de mi dominio propio, de mi fuerza de voluntad, me encantaba la palabra que tú usabas, fuerza de voluntad, así me controlo, aunque quiera explotar ese dominio propio en las relaciones, en las emociones y en todas estas cosas que quieren llegar a robar nuestra vida. Y el saber que como jóvenes y como adultos y como niños y como todos siempre van a estar las tentaciones presentes en nuestra vida. Siempre el enemigo va a buscar esa manera de como que irse metiendo poco a poquito en nuestra vida y ¡pum! Robarnos totalmente nuestro propósito, nuestra paz, llenar eso que nosotros necesitamos, pero es donde nosotros debemos de decirle, Señor, mis fuerzas ya no pueden, ahora entras tú con el dominio propio. Y si yo siento, o tú joven que nos estás viendo, sientes que estás como que queriendo ceder en el ejemplo de Sansón, ¿verdad? A esa filistea que te está dice y ahí está la tentación, pues pedirle al Señor. Y si es esa tentación de como el apóstol Pedro, que de plano nuestro carácter no ayuda o así, entonces ahí está el dominio propio para nosotros y ahí está la palabra del Señor, porque dice su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, espíritu de temor, espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si está escrito en la palabra del Señor, pues sabemos que es hecho y que está ahí para nosotros, dispuesto a agarrarlo y que Él ha dejado a su Espíritu Santo que está con nosotros, conciencia, ¿verdad? Que está ahí diciéndonos y listo para guiarnos. Sí, y bueno, yo creo que ya casi para ir terminando, creo que podríamos mencionar, y yo creo que todos nos vamos a preguntar, y entonces, ¿cómo rayos, cómo hacemos para alejarnos de la tentación? Y pues creo que en lo personal hay diferentes formas en las que el Señor nos ha demostrado a través de la Biblia, que nos ha dejado estas promesas, esta guía para poder sobrellevar la tentación. Y lo primero es seguir el ejemplo de Jesús. Jesús, pues también tenemos que ver cómo en esta parte Satanás se podía la Biblia súper, súper bien de arriba para abajo. Entonces, si nosotros no realmente estudiamos y no tenemos esa comunión con Dios y esa relación con Dios y ese conocimiento tanto de la Biblia, de cuáles son sus promesas y cuál realmente es el propósito y qué está en el corazón del Señor, creo que si no conocemos esto va a ser bien difícil decir y ponernos bien firmes y decirle, no, Satanás, eso no es lo que el Señor tiene para mí, ¿verdad? Porque obviamente aquí en esta parte, desde que Satanás viene y tienta a Jesús, se ve como Satanás
cambia el significado de lo que decía la palabra del Señor. Y es bastante grave porque estamos hablando de la Biblia y así de engañados podemos estar muchas veces. Por otra parte, creo que el aspecto de salir corriendo, así como hizo este José, creo que no nos vamos a ver cobardes, al contrario, creo que somos más inteligentes. Dice la Biblia que el sabio ve cuando van a estar las cosas mal y se aparta, ve el mal y se aparta. Entonces, creo que la parte de que nosotros también empecemos a tener ese discernimiento nos va a permitir realmente apartarnos de esta tentación, de este pecado, que obviamente, como tú mencionabas, solo llega a través de que realmente le entreguemos nuestra vida al Señor, que realmente entreguemos y dejemos todo en sus manos. Y por otro lado tenemos en 1 Corintios 10:13, que me parece bastante interesante mencionarlo, es que no os ha sobrevenido ninguna tentación, dice la Biblia, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Entonces, el Señor sabe que vamos a ser tentados, sabe que que Satanás nos va a querer ver caer, y creo que también quisiera mencionar, antes de terminar por acá mi intervención, es la esposa de Lot, cuando iban saliendo de Sodoma y Gomorra. El Señor les dijo, no vuelvan a ver atrás. Y a veces nosotros ni siquiera es que hagamos de tal cual la acción, no es que cometamos directamente el pecado, pero esa que nos llame la atención siquiera, que obviamente nos va a hacer ojitos el pecado y va a ser como, ay, mírame, haceme caso, ¿verdad? Entonces, y así como esa mujer lastimosamente quedó convertida en sal y por simplemente querer ver qué había pasado. Y también recuerdo esa parte de cuando Pedro también venía caminando sobre las aguas y se vio tentado a ver qué estaba pasando y quitó su mirada a Jesús. Entonces, ¿a qué voy con esto y con esto termino? Es que nuestra tentación va a estar siempre. Vamos a estar rodeados y así como Pedro iba caminando, así como esa mujer estaba rodeado de destrucción, siempre vamos a estar rodeados de tentaciones y de pecado. Vivimos en un mundo que es dominado por el pecado, pero si nosotros tenemos nuestra mirada hacia adelante y fija en el Señor, creo que vamos a poder sobrellevar y pues sobrevivir a esto llamado vida. Entonces creería yo que esa es la solución que el Señor nos ha dado, así que pues no sé si tú también quieres pues agregar algo más, Cassandra. En resumiendo, ¿verdad? En pocas palabras lo que tú dijiste, buscar esa dirección del Señor, buscar esa presencia del Señor, buscar ese dominio propio, ese Espíritu Santo a través de la oración, leer la palabra, consultar la palabra, estudiar la palabra, memorizarla, repetirla, analizarla para estar preparados para cuando el enemigo, como a nuestro Señor Jesucristo, llegue y quiera atacarnos de esta manera, usando la misma palabra del Señor, pero transversando los textos y ayunando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que sea Él dándonos de ese poder, de ese dominio propio, de ese Espíritu Santo. Creo que ahorita venía mencionando a mi mamá, tenemos algo muy importante, que estamos en tiempos de gracia, pero a veces nos aprovechamos de esa gracia. Entonces, el tener presente, joven, que me estás viendo, que si en algún momento ha llegado la tentación a tu vida, no eres pecador, no estás directo para irte al infierno, ya mañana te mueres y te vas al infierno. No, es esa parte de lograr dominar, de lograr controlar, de decir, bueno, me está llegando esa tentación, como tú decías, me encantó como le hiciste, coqueteándote la tentación, pero tú te controlas, tú, como que hasta cierto punto dices, Señor Jesucristo, no sé si allá se usa la palabra, pero acá usamos, te reprendo en el nombre de Jesús, y es así como que, bye, se fue la tentación, pero buscar ese poder para cuando nosotros digamos, te reprendo en el nombre de Jesús, la tentación y el diablo salga huyendo de nuestra vida. Y como lo volvíamos a repetir, pues las tentaciones es algo que está en nuestra vida siempre, pero en nuestra mano está el vencerlas, y es de valientes el lograr no caer en esa tentación y el lograr vencer esas tentaciones. Pues te agradezco mucho el poder haber compartido contigo. Era la primera vez que estábamos en pantalla, pero la verdad espero que nos vuelva a tocar estar juntas, lo disfruté mucho, y pues yo siento que el Señor habló directamente a los corazones de los jóvenes. Te doy un tiempo si gustas para despedirte. Bueno, pues nada, espero que algunos pues realmente les haya llegado a su corazón, como decía Cassandra. La verdad que disfruté, no he sentido todo el tiempo, la verdad que creo que nos hubiera faltado más para seguir hablando, pero creo que el Señor ha hablado y de verdad espero que sea mucha bendición. Así que si tú te sientes que ahorita estás sentado, tranquilo, tranquilo, que es lo más normal del mundo. Tú agárrate de la mano del Señor y pon tu mirada en Él, que todo va a estar bien. Muchas gracias por estar aquí conmigo, y pues los invitamos a seguir compartiendo, a seguir dejando su me gusta,
y a hablarles a más personas acerca de este tipo de podcast, de nexos, donde hablamos de estos temas tan importantes que pues atacan nuestra vida como jóvenes. Espero que tengan una bendecida noche, que el Señor sea bendiciendo su vida. Te mando un fuerte abrazo, Sof, hasta donde estás, y que el Señor te siga derramando de su bendición sobre tu vida como hasta hoy lo ha hecho. Les mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo y deseo que el Señor las bendiga grandemente. Bendiciones.